Todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la inauguración de las actividades de la Semana de Derecho en el marco del 47º aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana. A continuación, me permitiré presentar a quienes integran el Presidium. Se encuentra con nosotras y nosotros la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana. Asimismo, la doctora Elizabeth Natalie Rosas Rábago, subdirectora de la Facultad de Derecho Tijuana. El maestro José de Jesús Díaz de la Torre, exdirector de octubre de 2000 a junio 2011. El maestro Pedro Carrillo Toral, exdirector de febrero de 2009 a junio de 2011. El doctor Mario Herrera Zárate, exdirector de junio de 2011 a agosto de 2013. El magistrado Carlos Alberto Ferré Espinosa, en representación del magistrado Alejandro Isaac Fragoso López, presidente Tribunal del Superior de Justicia. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, saludamos con afecto a nuestras invitadas e invitados especiales, la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Al maestro Luis Alberto Hernández Morales, presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Al licenciado Jorge Ochoa, secretario ejecutivo, en representación del licenciado Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California. Al licenciado Humberto Rodríguez Moreno, en representación del Colegio de Abogados Constitucionalistas. Cederemos el uso de la voz para escuchar un mensaje de bienvenida por parte de la doctora Laura Alicia Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana. Desde luego saludo también a profesores y profesoras, otros especiales, magistrado Carlos Montero del Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. A Carolina Camarillo, presidenta de la Sociedad de Alumnos, que no es mi hija. Oh, sí. Y como les comentaba, un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos acompañan. Muy buenas tardes a todas y todos, profesores, alumnado, exdirectores e invitados especiales. Estamos muy contentas de estar aquí para dar inicio a las actividades del 47º aniversario de la denominada Semana de Derecho. La Facultad de Derecho Tijuana fue fundada en 1975 como Escuela de Derecho Zona Costa, siendo rector de la Universidad del ingeniero Luis López Moctezuma. Su puesta en marcha le fue encomendada a su primer director, licenciado Luis Humberto López Gutiérrez, en paz descanse, e inició clases el 10 de noviembre del mismo año y en 1979 obtuvo su primera generación de egresadas y egresados. 10 años después, en 1989, la otrora Escuela de Derecho ascendió a la categoría de facultad con motivo de la creación del programa de maestría en Derecho Económico Fronterizo. Hoy estamos aquí, a casi 47 años de su nacimiento, con 3 programas educativos, licenciatura, maestría y doctorado, con una población estudiantil de casi 4,000 estudiantes y más de 200 profesores con potencial crecimiento, claro enlace y vinculación con la sociedad civil, el Poder Judicial y todos los organismos públicos de los 3 niveles de gobierno.
La Facultad de Derecho Tijuana tiene como misión la formación integral y humanista de profesionales en Derecho y en la investigación con alto espíritu de solidaridad, democracia, altamente capacitados para resolver problemas y retos que se les presenten mediante la aplicación de los organismos jurídicos nacionales e internacionales. Nuestra visión 2030 plantea una unidad académica de vanguardia reconocida por estándares de calidad hacia la digitalización y con proyección global, con la mayor de su planta docente, vinculada con el sector social y productivo, referente ineludible de los temas jurídicos de la entidad de Baja California y como punto de referencia en la frontera norte de México. Asimismo, la Facultad de Derecho tiene reconocimiento de la sociedad a sus funciones de docencia, investigación, vinculación y extensión, capaz de generar cambios e innovación jurídica y dotada de infraestructura y equipamiento acorde al momento y formadora de licenciadas y licenciados en Derecho con alto sentido ético de justicia y conscientes de la responsabilidad social universal. Hoy vale la pena preguntarnos dónde estamos y hacia dónde vamos. Estas son las preguntas claves que debemos hacernos en nuestra opinión. Agradezco y saludo muy a los exdirectores que hoy nos acompañan y a quienes pudieron hacerlo, porque sembraron y construyeron los cimientos de nuestra unidad académica. Por mi conducto, reciban todo nuestro reconocimiento. Reiteramos nosotros el profundo amor por esta universidad y especialmente por la facultad, que ha sido el motor de los últimos 3 años, trabajar en enaltecer a nuestra facultad. Obvio decir que el derecho juega un papel importante interior de la universidad y desde luego en la sociedad. Somos un eje rector íntimamente vinculado a la formación de quienes mañana impartirán justicia, la defenderán o legislarán. Por otro lado, debo destacar que estamos de vuelta en la modalidad presencial y vaya de qué manera tan solo ver a nuestros invitados especiales. Durante 2021 nuestros festejos fueron virtuales. El cine incluso se transitó al modelo cinema y muchas de estas actividades se llevaron exitosamente a la virtualidad. El día de hoy iniciamos exitosamente un programa académico de primer nivel con las participaciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la presencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la próxima semana con una importante participación de los magistrados del Poder Judicial de Baja California. En general, tendremos conferencias, presentaciones de libro, concurso de oratoria organizado por Zafade, una carrera atlética en comunión con los Ecos y Marrones, nuestro tercer encuentro anual de egresados de licenciatura, el tradicional sexto ciclo de cine de derechos humanos como expresión de conciencia social a través de la cultura y cerraremos con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tijuana. A todas, a todos, muchas felicidades, a todos los que somos parte de esta gran universidad y sobre todo de la gran Facultad de Derecho Tijuana. Muchas gracias. Y para dar formal inauguración a nuestra ceremonia de arranque de las actividades de la Semana de Derecho, les pido a todas las personas ponerse de pie. Siendo las 12:20, damos formal inauguración a los festejos del 47º aniversario de la facultad en su modalidad Semana de Derecho. Muchísimas gracias, muchas felicidades y sean todos y todas bienvenidas. Ahora bien, les pediremos, por favor, tomar una fotografía grupal. Sentados, ¿verdad? Ahora tomaremos una
de todas y todos.
Dando continuidad con las actividades de la Semana de Derecho en su 47º aniversario, continuaremos con la cátedra electoral a través de la conferencia magistral de paridad en materia electoral. Me permitiré presentar a quienes integran el presidium. Se encuentra con nosotras y nosotros la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana. Doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Elector. Vale. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, cedemos el uso de la voz a Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos y bienvenidos ya a formal inicio a las actividades académicas de la Semana de Derecho. Y qué mejor hacerlo a partir de este evento que es la inauguración de la Cátedra Tribunal Electoral. Por supuesto, agradezco muchísimo la presencia de los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, que esta es su casa, magistrado, y es la nueva casa también del magistrado Felipe Fuentes Barrera, a la doctora Gabriela Rubalcaba, muchísimas gracias por acompañarnos. Y me veo obligada a antecedente muy brevemente de esta colaboración académica con con el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal y con la Escuela Judicial Electoral, específicamente a través de un que celebramos con este organismo previamente a estas actividades. Y finalmente creo que una de las características que he intentado concretar es que los convenios que firma la facultad se concreten en proyectos como este, y qué mejor da formalmente inicio a la Cátedra Tribunal Electoral, y que estará acompañada de una serie de conferencias a lo largo del mes de diciembre hasta marzo. En próximos días haremos la convocatoria formal y oficial para que se inscriban, especialmente nuestro profesorado, egresados y nuestro alumnado. Me honra muchísimo que tengamos el gusto de recibirles y además con sabedoras de lo que implica y el privilegio, y quisiera compartirlo especialmente con nuestro alumnado, el tener a dos ponentes que además de una carrera académica sólida, hoy tienen la oportunidad de ser magistrados del Tribunal Electoral. Eso creo que nos debe enorgullecer de que nuestra Facultad de Derecho tenga este nivel de invitados, y especialmente celebro que también se diversifiquen los temas de discusión y el debate académico en materias como el derecho electoral. Me da muchísimo gusto recibirles, agradezco la presencia de todas las personas aquí presentes y celebro de nueva cuenta el que podamos dar arranque a esta cátedra. Muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Gabriela Rubalcaba. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a la conferencia magistral para la inauguración de la Cátedra Tribunal Electoral. Esta cátedra que se implementará aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, en la Facultad de Derecho. Y bueno, este programa está dentro del aniversario que están ustedes celebrando. Muchas felicidades, su 47º aniversario. Y bueno, pues saludo con mucho gusto, obviamente.
Judicial Electoral. Esto es muy importante para nosotros porque implementar esta cátedra en colaboración interinstitucional pues es lo que representa la calidad y compromiso social que se tiene para la difusión académica y reflexiva, así como para crear cultura electoral. Es muy importante para nosotros acercarnos a la comunidad universitaria para fomentar en las generaciones que nos siguen el entendimiento de las condiciones político-electorales del país, pensándolas desde una perspectiva académica para el mejoramiento y fortalecimiento de nuestra cultura democrática, reflexionando cómo el sistema jurídico electoral mexicano ha ido garantizando cada día más los derechos políticos de los grupos en situación de desventaja. El programa de la Cátedra Tribunal Electoral es muy interesante, ya que justamente se analizarán temas de derechos políticos, democracia, justicia electoral y estándares interamericanos de protección de esos derechos, entre otros, con expertos ponentes en la materia electoral como nuestros magistrados que tenemos el día de hoy. Sin duda, tenemos un firme compromiso como Escuela Judicial Electoral con la educación para la democracia, tal y como lo dice nuestro lema, toda vez que desarrollamos tareas de formación, capacitación y difusión de la materia electoral de forma totalmente gratuita con el fin de contribuir a mejorar la impartición de la justicia electoral. Para nosotros, la formación de profesionales electorales y la educación ciudadana son fundamentales y espacios como este que nos acercan a la comunidad universitaria son indispensables para fomentar en las generaciones venideras, como dije, la comprensión de la historia política y social de nuestro país para incidir en construir un presente más justo y comprometido con la democracia en su sentido más amplio, con miras hacia un mejor futuro. Los invitamos a conocer toda nuestra oferta académica de la Escuela Judicial Electoral que se difunde constantemente en nuestras redes sociales. Comenzamos entonces el día de hoy con esta cátedra, con la conferencia magistral Paridad en la materia electoral, y con el honor de que nos acompañen los queridos magistrados Felipe de la Mata Pisaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas tardes. A continuación, pedimos a Presidium pueden tomar asiento en la primera fila, únicamente se quedan los ponentes. Bien, para dar continuidad, cedo el uso de la voz al maestro Carlos Barbosa Castillo. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor dar a conocer la semblanza de dos personajes que se han distinguido en la actividad jurisdiccional electoral de nuestro país. Sin lugar a dudas, han desarrollado una línea jurisprudencial trascendente que ha venido a fortalecer la democracia en nuestra nación. En ese sentido, con su permiso, voy a dar lectura a la semblanza de quien ha desarrollado una línea jurisprudencial de avanzada democrática en temas de igualdad, inclusión y género. Para mí es un honor mencionar su desarrollo profesional del magistrado Felipe de la Mata Pisaña. El magistrado tiene estudios por la Escuela Libre de Derecho con mención especial y estudió la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y doctorado en Derecho y Libertades Constitucionales reconocidas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que obtuvo mención cum laude. También ha cursado posgrados en Derecho Mercantil en la Escuela Libre de Derecho, las especialidades en Derecho por la Universidad de Salamanca y Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual de la Universidad de Castilla-La Mancha, entre otros. Su actividad profesional tiene más de 25 años en la actividad jurisdiccional electoral, iniciando desde secretario auxiliar de secretariado proyectista de magistrado electoral, secretario instructor y secretario de estudio y cuenta de la Sala Superior, coordinador general de asesores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y secretario general de acuerdos de la Sala Superior del propio tribunal, magistrado de la Sala Regional Especializada, también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es, a propósito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
al Senado de la República y quien el Senado de la República, lo elige magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años. Su gestión inició el 4 de noviembre del 2016. Su actividad docente y académica, pues ha sido profesor titular de diversas materias en licenciatura y posgrado en Universidad Panamericana, en la Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor y coautor de distintas publicaciones, solamente haré mención a unas cuantas. El control de convencionalidad de los derechos políticos electorales, donde fue autor. También como autor, el Manual del Sistema de Protección de los Derechos Políticos Electorales en México y como coautor, incluso en alguna de ellas, el Procedimiento Especial Sancionador en la Justicia Electoral y coautor en Estudios Teóricos Prácticos de los Medios de Impugnación en Materia Electoral. Con ustedes, el magistrado Felipe de la Mata Pisaña. Vamos, no, si me permiten, voy a hacer la presentación también de la semblanza de quien lo acompañe, también un magistrado destacado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Universidad Autónoma Nacional de México, cuenta con especialidad judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad del Valle de Toluca. Es autor de diversos artículos y publicaciones académicas. Una de sus más grandes pasiones es la docencia. Impartió clases en la Facultad de Derecho de la Universidad de Jalapa, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Estado de México y en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Tabasco. Es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre del 2016. Durante el periodo de enero del 2019 a noviembre del 2020 fue magistrado presidente. Dentro de sus estudios cuenta con la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de México, la especialización judicial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Extensión Veracruz, la maestría en Derecho de Amparo en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo en la Unidad Necesidad de Regulación Constitucional y el doctorado en Derecho Constitucional en la Universidad de Tepantlato. Su actividad profesional: ingresó al Poder Judicial de la Federación en abril de 1991 como secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil, todos del Séptimo Circuito. Fue secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y secretario de Estudios y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue nombrado también juez de distrito en noviembre del 97 mediante un concurso interno de oposición y se desempeñó como juez primero de distrito en Tabasco y juez 12º de distrito, ambos en materia civil en el entonces Distrito Federal. Fue magistrado de circuito nombrado en el 2000 y es resultado vencedor en el 5º concurso interno de oposición para la designación de magistrados de circuito y ratificado en 2006. Además de su desarrollo en la carrera judicial, se ha desempeñado como abogado procurador y jefe de oficina de asuntos legales en el Instituto Mexicano del Seguro Social, auditor, supervisor de la Dirección de Normatividad y Consulta en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, director general de la Dirección General de Inconformidades de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y auxiliar de diversos despachos privados. Es, sin lugar a dudas, una de las mentes más privilegiadas en este país. Con ustedes también el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Bueno, comenzaríamos la conferencia. Voy a hacer algunos cambios, a ver si puedo
si me hacen el favor de poner la presi que traje. Ahí, por ahí anda. Va, muchas gracias. Con el control la voy a ir, vamos a decirlo, platicando. A ver, voy a hacer algún cambio en la manera en la que voy a... Dios, estoy como buscando hacia dónde se mueve, ¿no? A ver si hacia atrás. Arriba. Así como, ahí está, a ver. Pues no está, pero voy diciendo y si me hacen el favor, ¿no? De irla cambiando. A ver, la siguiente. Me hacen el favor de pasarla, ¿no? A ver, mire, voy a cambiar un poco el sentido de lo que traía preparado. A ver, porque la pregunta fundamental que quiero hoy resolver es ¿qué tienen que hacer los jueces electorales o qué han hecho los jueces electorales frente al tema de paridad y género? Exacto, vamos a tenerlas aquí. A ver, primero, un poco es para el efecto de que nos hagan preguntas, porque aquí lo interesante va a ser justo hacer un diálogo. Entonces, y un diálogo también con el magistrado Fuentes, que bueno, yo tengo la suerte, la fortuna de tener siempre diálogo con él y de verdad que es una de las cosas que agradezco pues a Dios, porque de verdad siempre me resulta muy preclara todas las ideas y efectivamente es como un gran conocedor en estas cuestiones y quiero ponerlo aquí. Miren, a ver, tenemos aquí 5 casos que han cambiado la historia electoral de este país, así y de simple. A ver, vamos a verlo. El caso Antijuanitas fue el primero. La ley electoral parecía sugerir que la suplente podía ser, vamos a decir, que en una fórmula de propietario y suplente para el Congreso de la Unión, el suplente podía ser varón y la propietaria mujer. Y pasaba el fenómeno de las Juanitas, es decir, la mujer renunciaba y se quedaba el varón en el ejercicio. El caso Antijuanitas lo que dijo fue: tenemos que interpretar la ley de tal manera que sean del mismo género propietario y suplente. Y a partir de ahí, las cuotas de género que se encontraban en la LEGIPE, pues vamos a decir, desaparecieron como tales, o mejor dicho, como posibilidad de fraude. Lo que existió fue efectividad en el cumplimiento de las cuotas de género. Segundo, me parece que también un gran cambio en la interpretación jurídica fue en el año 2020, paridad de gubernaturas. No hay que hacerse bolas. A ver, claro que en este país hoy día hay 9 gobernadoras gracias a esta sentencia, ¿de acuerdo? Fue así de simple. A ver, ¿qué decía la ley electoral en torno a paridad de género en gubernaturas? Es decir, a la posibilidad real de que accedan al gobierno mujeres. No decía nada. No había una sola ley que tuviera reglas al respecto. El INE, atribuyéndose facultades que a mi juicio no tenía y por eso voté por la revocación del acuerdo, esa fue una cuestión, ¿no? Saca un acuerdo en el cual establecía que dado que había en ese año 15 gubernaturas, iba a haber 8 candidaturas para varones y 7 para mujeres o al revés, para hacer cumplimiento del acuerdo de paridad. Ahora, del principio de paridad, fíjense ustedes lo que esto significaba. Significaba que el INE estaba autoatribuyéndose facultades fundamentalmente legislativas y fundamentalmente legislativas en todos los estados de ese año de elección, porque lo que estaba diciendo era que la ley no tiene regla, yo estoy creando una regla. Bueno, llega el caso a Sala Superior y en Sala Superior lo que se hace es revocar al INE porque efectivamente primero no había utilizado facultad de atracción, difícilmente tenía facultades legislativas y bueno, lo revocamos. Pero al mismo tiempo hicimos un efecto semejante. El Tribunal Electoral como órgano constitucional vinculó al cumplimiento del principio de paridad y nos pareció acertada la idea de que fueran 7 al menos las candidaturas que cada partido postulara en esa elección. Luego tenemos, bueno, sin duda el caso de paridad en el Congreso del Estado de México, que ahí me parece que ese caso es histórico. Se lo dije en su momento al magistrado Fuentes, que fue el ponente de ese asunto, que me parecía que era un caso histórico. Nuevamente, no teníamos regla en torno a cómo llegar fundamentalmente a la paridad en los congresos locales. Lo que propone el magistrado Fuentes es
paridad es paridad. A ver, igual número de hombres y de mujeres. Pero claro, el Estado de México es que se trataba de un Congreso impar. Entonces lo que terminamos estableciendo es, bueno, si es impar, se vale que solo por ese, digamos, por la colita, ¿no? Por ese 1 final, mayoría de hombres. Pero, y aquí fue el criterio interesante, dice, pero con la obligación de que el próximo Congreso local, la próxima legislatura, sea al revés y sea mayoría de mujeres. Es decir, en congresos impares, la primera vez se podrá mayoría de hombres, pero la siguiente tendrá que ser mayoría de mujeres. El Congreso de Cámara de las Diputaciones, es decir, Congreso de la Unión, como venía la asignación del INE, era casi la paridad. Pero también es verdad que la legislación electoral no nos decía cómo completar el tema de paridad. Y lo que propusimos esa noche, porque me acuerdo que fue en la madrugada, fue llegar a la paridad. Son 500 diputados y diputadas, la mitad, 250 tienen que ser mujeres y tenemos que hacer la asignación respectiva. ¿Y dónde hicimos la asignación? Es decir, sacamos hombres para meter mujeres en el partido que tenía peor representación que en ese de mujeres, que en ese momento era el Verde. Y bueno, acabamos de aplicar la misma en la comisión permanente. Le acabamos de dar la orden al Congreso de la Unión para que en la comisión permanente pues haya paridad también en la integración de las diputaciones. Es decir, tiene que haber el mismo número de hombres y de mujeres en la integración. Punto. Bueno, y aquí es donde viene lo que pasó la semana pasada. Fíjense ustedes cómo la Sala Superior se ha tenido un papel activo en el cambio del país. No hay que hacerse bolas, lo quiero volver a definir. Este país hoy día tiene 9 gubernaturas en manos de mujeres por una sentencia del tribunal. Hoy son 250 diputadas en el Congreso de la Unión por una sentencia del tribunal. Hoy son paridad en todas las legislaturas del país, es fácil decirlo, pero es así por una sentencia del tribunal. Y pasa lo mismo en las regidurías. Y entonces lo que ha hecho el tribunal es un papel activo ante ausencia de legislación. Y ahí es donde se nos presenta el caso de la semana pasada para Coahuila y el Estado de México. Porque ahí curiosamente o diferentemente a los casos anteriores, resulta que ya había legislación. Es decir, los estados sacaron una legislación para establecer una paridad, voy a decirlo así de simple, la verdad es que es más complejo, una paridad alternativa. Ahora son hombres, probablemente el ganador sea hombre, la próxima vez serán solo candidaturas mujeres, por ejemplo. Esto es más o menos en simple, ¿por qué? Y entonces la pregunta que nos teníamos que hacer era si el INE, que sacó un acuerdo en donde se establecía, bueno, la legislación que sacó el Estado de México y el Estado de Coahuila está muy bonita, pero no se va a aplicar. Y lo que se va a aplicar ahora es mi acuerdo. Y se necesita un hombre y una mujer, pero fíjense ustedes la diferencia. Quiero hacerlo notar, la gran diferencia. En los casos anteriores no teníamos reglas. Ahora sí había reglas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál debe ser la actitud del juez cuando existe legislación que busca el cumplimiento de la paridad? Y ahí me parece que tenía que ser una posición fundamentalmente de respeto al orden constitucional. Cuando el INE trata de regular el tema de manera conjunta de un estado y otro estado que ya tenían legislación, pues en realidad en los hechos lo que estaba haciendo era derogar la legislación. No se iban a aplicar las reglas de los estados. ¿Por qué? Porque el INE quería que eso pasara, lo cual, a mi juicio, pues es muy loable, pero no es muy constitucional que digamos. Entonces, lo que hace la Sala Superior primero es derogar lo que estableció el INE. Pero eso no significaba, es decir, el acuerdo, eso no significaba que el principio de paridad no se cumpla. Significa, 1, que tendrá que cumplirse de acuerdo a la legislación estatal, y 2, que lo quiero hacer notar muy bien, que es, se revisará la legislación estatal en los términos de las facultades de control constitucional. Es decir, cuando esté el acto de aplicación en el registro, todavía se verificará si es constitucional el registro respectivo. En pocas palabras, es darle
lo voy a decir en términos muy evidentes, es que el caso a mí no se me hacía tan difícil, ¿no? Porque la verdad es que existiendo legislación en los dos estados, pues el INE lo que tiene que en su caso hacer es aplicarla, ¿no? Pero bueno, a las facultades legislativas de los dos estados, el INE ya no podía emitir un acuerdo, mucho menos implicaba la no aplicación de la legislación. Los jueces, claro que queremos que haya paridad, lo hemos demostrado. Los jueces electorales hemos demostrado que les vamos a dar contenido a los principios constitucionales, pero también lo tenemos en términos justo de la propia Constitución. Porque también existen procedimientos, porque también existen reglas, y esa es la base del Estado del Derecho. Los jueces no somos o no debemos ser activistas. ¿Qué tenemos que ser? Justo cumplidores del marco constitucional. En fin, yo hasta aquí lo dejaría para que el señor magistrado Fuentes nos dé su parte de la exposición y se abre el diálogo entre todos. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Antes que nada, quiero agradecer a la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho, su anfitrionía. Muchísimas gracias, doctora, por recibirnos, por permitirle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta ventana de oportunidad para comunicarnos con un sector que para nosotros es muy importante en el Tribunal, que son los estudiosos del derecho y la academia. Muchísimas gracias. A la doctora Elizabeth Rosa Rábago, también subdirectora de la Facultad de Derecho, muchísimas gracias por permitirnos esta posibilidad de diálogo, de acercamiento con este sector tan importante de la sociedad. A todas y a todos, muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Me da muchísimo gusto conocer el lema de esta universidad: por la realización plena del ser. La formación humanista y de solidaridad a la que se refería la directora en su primera intervención, creo que es compartida plenamente por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos una visión humanista, una visión de derechos humanos, una visión de efectivo de los derechos. Entonces creo que ahí vamos abrazados y qué bueno que así sea. Por otra parte, sí quisiera yo resaltar algunos acontecimientos previos que para mí demuestran el esfuerzo de las y los mexicanos para llevar la paridad, la igualdad hacia planos efectivos. Primero, en alguna intervención, no sé si lo recuerdas, tocayo, del magistrado César Wong Meraz, él se preguntaba, bueno, ¿y por qué de la paridad nada más hablan las mujeres? ¿Los hombres estamos excluidos o no? Y creo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dado muestras más que evidentes de que no estamos excluidos de este diálogo. Al contrario, que en nuestras sentencias demostramos que estamos en igualdad y la inclusión. Y basta para muestra un botón aquellos fallos que ya ha señalado mi querido amigo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Yo voy a hacer referencia simplemente histórica a algunos acontecimientos que nos demuestran cómo la mujer ha luchado por sus derechos desde hace ya algunos años. Por ejemplo, en 1911, un grupo de feministas de la Ciudad de México firmaron y enviaron una carta al presidente provisional Francisco León de la Barra reclamando su derecho al voto. 1911. 1913, una asociación femenil denominada Hijas de Cuauhtémoc, conformada por un grupo de obreras, escritoras, lucharon por el derecho de las mujeres a la participación política en México. Por otra parte, recordemos a Hermila Galindo, que fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino y solicitó al constituyente de 1917 el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres. 1923, Elvia Carrillo Puerto se convierte en la primera candidata electa al Congreso de Yucatán y este cargo lo desempeña por 2 años, pero lo abandona por amenazas de muerte. En San Luis Potosí, el gobernador Rafael Nieto aprobó ya una ley que permitía a las mujeres leer y escribir, imaginen ustedes, con el fin
de participar en los procesos electorales municipales. El presidente alemán, en el periodo 46-47, aprueba la iniciativa que otorga a las mujeres igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones que los hombres para votar y ser votados, pero nada más en elecciones municipales. Y en esa ocasión, en Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo se convierte en la primera presidenta municipal de esa ciudad. De ahí nos vamos hasta el periodo de Adolfo Ruiz Cortines, en donde ocurren dos grandes acontecimientos. El primero, ustedes lo tienen muy presente, en 1952, cuando se emite el decreto que reconoce el derecho a las mujeres a votar y ser electas en todas las elecciones populares. El segundo sucede el 17 de octubre de 1953, cuando se promulgan las reformas constitucionales a través de las cuales se garantizó que todas las mujeres mexicanas gozaran de una ciudadanía plena. Esto trajo como resultado positivo. En 1952, Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal por el Distrito Primero del Estado de Baja California. Para 1955, las mujeres de nuestro país acceden por primera vez a emitir su voto en las urnas, específicamente en la elección de diputaciones federales. Y hasta 24 años después de la reforma de 55, se elige a la primera mujer gobernadora en las elecciones que se llevaron a cabo en 1979, lo recuerdan ustedes, y Griselda Álvarez Ponce de León se convierte en la titular del Poder Ejecutivo de Colima. Ha sido una lucha, como ustedes ven, histórica, que no ha sido fácil para las mujeres, y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de sus diversas integraciones, ha permitido una política jurisdiccional que maximice los derechos de las mujeres. No debemos perder de vista, además de las sentencias que ya ha referido el señor magistrado Felipe de la Mata Pizaña, las sentencias en donde se ha reconocido la paridad tanto vertical como horizontal, y que fue definida también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo eco del criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral Judicial de la Federación, tratándose de presidencias municipales. Reconoció la existencia de la paridad vertical, pero también la necesidad de revisar la paridad horizontal respecto a presidencias municipales de una determinada entidad federativa. Además de este criterio, se reconoce la posibilidad de un interés legítimo de las mujeres y de los integrantes de grupos vulnerables para impugnar las determinaciones que afecten sus derechos constitucionales. Y así, por primera vez, se pasó de un 37.2% a casi el 42%, y por primera vez se rebasó el umbral de 200 curules ocupadas por mujeres. 8 entidades federativas consiguieron la paridad en las diputaciones por el principio de mayoría relativa a nivel federal. Y entre ellos destaca California, Baja California Sur, Colima, Campeche, Durango, Guanajuato, Estado de México y Zacatecas. Con posterioridad tenemos la reforma constitucional de 2014, que ya obliga a los partidos políticos a que lleven precisamente como política que tienen que implementar el tema de paridad. Y es entonces que se detona el tema en los órganos jurisdiccionales. Ya estamos hablando de un tribunal que resuelve con una visión de constitucionalismo de los derechos, y esto significa que llevamos a su más alto nivel los derechos de las personas. Concebimos a la Constitución y nos convertimos como un guardián de los derechos que establece nuestra Constitución. Mantenemos una absoluta independencia e imparcialidad para legitimar la justicia constitucional a través de nuestras leyes. Procuramos, a través de nuestros fallos, transformar condiciones estructurales de desigualdad para erradicarlas o tratar de erradicarlas de nuestra realidad cotidiana. Por otra parte, tratamos de diseñar medidas de reparación, impulsar un cambio social que permita cerrar la brecha histórica de desigualdad mediante la plena protección de los derechos, y permitir que los poderes del Estado
avancen en sus funciones, pero si ello no ocurre, intervenir de manera proteccionista para no detener la transformación social. Esa ha sido la doctrina judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además de los fallos que ha comentado el magistrado de la Mata Pizaña, a mí me gustaría tocar uno más que se refiere al tema de paridad y reelección. ¿Qué hacíamos con estas dos figuras incorporadas en la Constitución? ¿Qué hacer ante la posibilidad de que alguien que está desempeñando cierto cargo y pretende la elección consecutiva frente a una mujer que también aspira a ese cargo? ¿Cómo ponderar esos derechos? Me acuerdo que fue un tema que detonó el Partido de Acción Nacional tratándose de la elección del Estado de México, en donde estableció que las mujeres tenían que competir en mejores condiciones en ciertos lugares que eran más competitivos para el Partido de Acción Nacional. Se impugnó por parte de quienes consideraban tenían la aspiración legítima a la elección consecutiva, a la reelección, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin norma, interpretando derechos constitucionales, consideró que la reelección, no es un derecho adquirido, que es una expectativa de derecho y que como tal no es tutelable frente al tema de la paridad. ¿Y qué quiero traer a colación con esto? Al igual que el magistrado de la Mata Pizaña, considero que el trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es interpretar la Constitución, darle vida, cerrar esas brechas de desigualdad que les estoy comentando, fomentar que se dé una igualdad sustantiva, una igualdad material en los hechos, pero no convertirse en un activista que vaya de manera desmedida irrumpiendo o siendo disruptivo en el campo del Estado de Derecho y rompiendo con los principios del orden constitucional. Creo yo que en esa medida hemos interpretado la Constitución para hacer vigentes los derechos, pero ¿qué es lo que hace falta? Un mayor papel del legislador en estos temas. Si estamos hablando de reforma en materia electoral, hablemos de una reforma que venga a mejorar lo que tenemos, de una reforma que venga a mejorar las instituciones, de una reforma que venga a detallar y evitar que se judicialicen los conflictos. Temas como el de paridad no ha sido reglamentado. Está la obligación constitucional, y ahorita precisamente voy a tocar ese tema, de que se reglamente la paridad tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas, y esta tarea no ha sido cumplida. Está el tema de reelección, y yo hasta el momento no sé de alguna iniciativa que ya se haya detonado para ser discutida por el Congreso de la Unión o por los congresos, en su caso, de los estados. Creo que son trabajos que todavía tiene pendientes el Poder Legislativo y que enriquecerían nuestra democracia y no le quitarían fuerza. Por otra parte, el asunto que resolvimos hace 8 días ha generado alguna confusión. Y déjenme ponerles en antecedentes. Cuando efectivamente se discutía en aquella elección en donde estaban 15 gubernaturas, la validez del acuerdo general emitido por el Instituto Nacional Electoral, en donde señalaba que 8 mujeres ocuparan la posibilidad de la candidatura a una gubernatura y 7 hombres ocuparan también esa posibilidad, se discutió si el Instituto Nacional Electoral tenía una competencia constitucional para poder hacerlo. Y la conclusión a la que llegó la Sala Superior no la tenía. Voy a hacer referencia rápidamente al artículo 41, fracción primera, que dice: los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género y contribuir a la integración de los órganos de representación política. En la postulación de sus candidaturas, los partidos políticos deben observar el principio de paridad de género. Y por su parte, en los artículos transitorios se señaló lo siguiente. Transitorio segundo. El Congreso de la Unión deberá, en un plazo improrrogable de 1 año a partir de la entrada en vigor del presente decreto,
realizar las adecuaciones normativas correspondientes a efecto de observar el principio de paridad de género establecido en esta Constitución. Y el artículo 4 transitorio, las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de su competencia deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación para procurar la observancia del principio de paridad de género. De una interpretación sistemática de estos dispositivos, advertimos que el Instituto Nacional Electoral pues, no tiene facultades. Los facultados son los congresos, tanto el general como los congresos de los estados. En consecuencia, consideramos que el acuerdo general del INE había sido emitido por una autoridad competente. ¿Qué es lo que hace la Sala Superior? Yo recuerdo, remontándome hace algunos ayeres, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo un ejercicio parecido. ¿Recuerdan ustedes cuando se modifica, si no mal recuerdo, en 1999, el artículo 20 constitucional en su apartado B y se establece la posibilidad de la víctima de impugnar el no ejercicio de la acción penal? En ese momento, muchos jueces federales en amparo sobreseyeron los amparos diciendo no existe reglamentación del artículo constitucional, por tanto, no hay derecho que exigir. Otros jueces federales dijeron, no, señores, para eso estamos nosotros, para tutelar en el amparo el derecho constitucional que ahí está. Eso hizo la Sala Superior, siguiendo esa doctrina que después convalidó la Corte. Dijimos, a ver, está el derecho constitucional, se tiene que hacer efectivo, aún ante la ausencia de la tarea del legislador. Entonces, nosotros entramos al análisis, cómo íbamos a hacer efectiva esta situación constitucional, cómo íbamos a hacer efectivo este derecho de la mujer, y consideramos, después de un estudio concienzudo y razonado, que tenían que ser 7 candidatas y 8 candidatos. Ojo, tenemos entonces una situación jurídica. ¿Quién es el competente para legislar? ¿Quién puede reglamentar este tema? Congreso General y Congresos de los Estados. INE no. Vienen 2 casos posteriores. Oaxaca, que fue ponente mi querido amigo el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y Tamaulipas, que me correspondió a mí la ponencia, en donde establecimos el tema de la obligación de los partidos políticos, a la que hice alusión hace unos momentos, de establecer en sus estatutos, en sus normas básicas, en sus declaraciones de principios, las obligaciones que tienen constitucionalmente de reglamentar el tema de paridad. Y no solo eso, sino de establecer la competitividad también, donde tiene más posibilidad de las mujeres. Y le dimos ahí sí la tarea al INE de verificar esta situación. Vean ustedes que son diferentes los casos. En un caso es legislar en materia de paridad y en el otro el INE tenía que vigilar, pero que la reglamentación de los estatutos y declaración de principios de los partidos políticos, que esa la tiene de acuerdo a la LEGIPE. ¿Qué es lo que consideramos nosotros? INE tiene la obligación de vigilar que se haga esta tarea por parte de los partidos políticos. De esa manera emite unos lineamientos. Esos lineamientos son cuestionados ante nosotros y los partidos políticos dicen, a ver, se excede en sus facultades, no puede legislar. La respuesta fue, no está legislando. Segundo, se emite esta reglamentación por parte del INE en cumplimiento de sentencias que nosotros dimos. Entonces, hay una base jurídica y constitucional para que el INE haga esa tarea. Y tercero, no hay un exceso en la reglamentación. Subsiste la obligación de los partidos políticos de reglamentar en sus estatutos y en sus declaraciones generales el tema de paridad. Pero el tercer problema al que nos enfrentamos es Coahuila, Estado de México ya emitieron legislación. ¿Qué es lo que sucede en ese sentido? Al haber emitido legislación en estos estados, obviamente excluyen que ahí, en esos ámbitos, se apliquen los lineamientos del INE. Eso fue lo que dijimos en la sentencia. Mucho se habló en la academia y en algunos foros que la Sala Superior había sido regresiva en materia de paridad. No hay nada más falso. El Tribunal Electoral sigue respetando
maximizando el tema de paridad, pero también tenemos que fortalecer nuestro Estado de Derecho con la certeza, con la seguridad jurídica. Nosotros habíamos dicho que se podía emitir esos lineamientos hasta tanto el legislador emitiera las normas correspondientes. Se emitieron y obviamente, pues en ese ámbito no van a ser aplicables. ¿Qué otro argumento se consideró por parte de los partidos políticos? Se consideró que el plazo que se les había dado, que fenecía el 31 de octubre, si no mal recuerdo, tocayo, era un plazo irrazonable, que había que ampliarlo para que se diera la posibilidad real, material, de que los partidos políticos ajustaran su normativa interna. Y se consideró necesario ampliar el plazo para que así se llevara a cabo. Y en ese sentido es que se emitió la sentencia por mayoría de votos, con los muy respetables puntos de vista de la minoría, quienes consideraron que tendría que revisarse la normatividad emitida para verificar si se cumplía o no con el tema de la paridad desde el punto de vista horizontal. Pero la mayoría consideró pues, que eso no estaba en la litis y que no podíamos revisar la legislación porque no estábamos ante un tema de inconstitucionalidad de normas que se nos hubiera planteado y que, como lo dijo acertadamente el magistrado de la Mata Pisaña, podríamos revisar la normatividad en su caso cuando se diera el acto concreto de aplicación. Eso no significa que haya un espacio de impunidad o que haya un espacio de falta de análisis de esas normas legales que nos llevaron a considerar que los lineamientos del INE. Hasta aquí sería mi participación, querido amigo. No sé si hay algunas preguntas o si quieres intervenir. Gracias. Yo, bueno, voy a comentar algunas ideas, porque la idea es primero dialogar entre nosotros y porfa que abramos el diálogo. Yo también, con el tema de la PERSI ya no agradecí a la doctora Laura Camarillo, por supuesto. Muchas gracias, doctora. La verdad es que ella y yo somos hermanos. Les voy a decir por qué. Porque somos hermanos de padre académico. Su padre académico y el mío es el mismo doctor español y bueno, pues de gusto y me hace siempre que de venir a Tijuana, de verdad, siempre me siento muy contento y sí, ya siento que Tijuana, esta universidad es mi casa, estoy muy contento. Además, ya soy profe del doctorado, así que ya se puede decir que soy parte del claustro, ¿no? A ver, voy a decir algo en torno a lo que dice el señor magistrado Fuentes. El Tribunal Electoral me parece que ha pasado por varias fases en torno a su ideología. Recuerden, el Tribunal Electoral, como hoy lo entendemos, tiene 26 años, se van a cumplir en unos pocos días 26 años. Los primeros 10 años del tribunal fueron, a mi juicio, era un tribunal garantista, con lo que esto significa. Un tribunal positivista que se encontraba metido sustancialmente en los temas que tienen que ver con acción, proceso y garantía de los derechos a través de la acción. Bueno, lo segundo, me parece que justo a partir de sentencias de la integración, Cherán, Tanetze, Antijuanitas, nos damos cuenta que el tribunal da un paso en sentido diferente. Ya no tanto es lo adjetivo, empieza a preocuparse por lo sustantivo por sí mismo. El cumplimiento de los principios constitucionales independientemente del contenido legal, cuando el contenido legal es contrario a los principios constitucionales. Y esto es, decirlo, una fórmula que a mí me recuerda el principialismo. Ahora, me parece que justo hace 6 años que llegó esta integración de la Sala Superior, ha evolucionado la filosofía y ahora es claramente principialista. Esto significa, los principios que están en la Constitución se tienen que cumplir, punto. Si el legislador no hace su chamba, se tienen que cumplir. Si el legislador hace mal su chamba, se tienen que cumplir. Si el OPLE o el legislador hacen mal su chamba, se tienen que cumplir. Es que es así de claro, se tienen que cumplir. Y así le hemos establecido algunas obligaciones claramente al Congreso de la Unión. Le hemos pedido, ordenado, que regule varias cosas. Curiosamente, la vez que nos han cumplido rápidamente ha sido cuando le hemos dicho, y si no lo haces tú, en 15 días lo hace el INE, ¿no? Antes de eso, la verdad es que se lo han tomado con más calma, ¿no? Pero bueno, ¿no? En fin. Ahora, aquí viene la cuestión.
existiendo el tema digamos, de una filosofía principalista, puede caerse en la tentación de pensar que todos los principios, bueno, más bien dicho, que hay un principio que es imponderable, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, el de paridad. Es decir, aquí nunca jamás en la vida voy a ponderar ningún principio con paridad, porque paridad es superior. Es decir, seguridad jurídica y va por encima paridad. Certeza jurídica y paridad va por encima paridad. Racionalidad, idoneidad de la norma, no, va por encima paridad. No, ¿se dan cuenta que no sería razonable? Incluso el principalismo parte de la base de que tiene que hacerse ponderación y que en la ponderación no hay principios imponderables. Repito, ¿cómo podíamos hacer que un decreto que en los hechos era derogatorio de las leyes estatales estuviera por encima de las leyes estatales? Cuando además la litis planteada efectivamente no contenía argumento alguno en torno a la constitucionalidad per se de las leyes estatales en cuestión. Es que es, a mi juicio, un tema. Y me parecía claro que en este caso había que resolver de esta manera. En el registro, cuando llegue el tema de la constitucionalidad de la propia ley, podremos analizar la ley del Estado de México a la luz entre el Estado de México y la Constitución Federal. Y por supuesto el bloque de constitucionalidad. Pero lo que no se puede hacer es que una autoridad administrativa, y te acuerdas, querido magistrado Fuentes, que ahí incluso en la sesión dije, para sorpresa mía, el INE hace una vinculación directa al cumplimiento de la constitucionalidad, siendo autoridad administrativa. Sí. O sea, yo decía, ¿cómo fue que el INE hizo esa vinculación directa siendo autoridad administrativa? Es decir, no es órgano de control constitucional. Y sobre todo ellos dicen, se va a cumplir el principio de paridad como yo digo que se va a cumplir, sin importarme la ley local. Es que yo estaba así de sorprendido, por eso dije 2 o 3 veces en mi participación en el Pleno que estaba sorprendido, porque sí estaba sorprendido, nunca había visto algo parecido a eso. Cosa diferente cuando los estados no están legislando el tema. Cosa diferente cuando no hay contenido del principio de paridad en la legislación aplicable, porque entonces el principio se tiene que hacer cumplir. Ahora sí que, como dice el clásico, haya lo que haya que hacer. Pero no estábamos en esas. Ahora, viene una cuestión. Seguramente en otro metaverso están discutiendo una gran reforma electoral tratando de buscar el bien del sistema electoral. Es en algún metaverso que yo desconozco. Pero en ese metaverso que están discutiendo el tema, están preguntándose cómo podemos hacer más efectivo el derecho de paridad regulándolo, consiguiendo que efectivamente se pueda llegar a ese resultado adecuado en todos los ámbitos municipal, estatal y federal. Porque claro, el problema es que no lo regulan, llega el caso y pues nosotros hacemos una interpretación respecto del caso. Y entonces empiezan los enojos, se creen legisladores. No, es que solamente no han regulado el tema y se tiene que hacer cumplir el principio constitucional. Pero claro, si ya está regulado, pues se tiene que hacer otro enfoque del caso y analizar la ley, en nuestro caso, respecto del acto de aplicación. Eso es lo que marca la Constitución. Porque, repito, hay reglas, hay procedimientos y no hay derechos imponderables. Yo tengo 2 hijas y yo adoraría que una de ellas fuera gobernadora, presidenta de la República, senadora. Y de verdad, yo he votado todos estos asuntos, los he votado siempre pensando en mis hijas. Pero a ver, también los jueces tienen límites, ¿o no? Eso es lo que yo dejaría en digamos, un poco a la idea. Muchas gracias por sus interesantes participaciones, magistrado de la Mata y magistrado Fuentes. Ahora bien, abriremos un espacio de preguntas y respuestas para el profesorado y alumnado interesado. Les pediremos que pasen aquí al frente para formular su pregunta por medio del micrófono. Gracias.
Desde esta perspectiva que ustedes nos plantean, magistrados, binaria de la paridad, ¿visualizan alguna tensión entre el principio de paridad y el principio de igualdad ante la ley? Es decir, hasta lo que se ha revisado, a excepción de las últimas sentencias en el caso de Quintana Roo, a Guanajuato, Aguascalientes, ha surgido precisamente ya interpretaciones en relación con el no binarismo, pero pareciera ser que la norma constitucional y las leyes electorales son binarias. ¿Hay tensión entre la paridad de género y el principio de igualdad constitucional? Esa sería mi pregunta. Yo diría fundamentalmente que evidentemente existe una tensión. También diría que hay que dotar de contenido al principio de igualdad en la interpretación del concepto, digamos, de identidad de género. La redacción del artículo 4 de la Constitución es sumamente desafortunada en la parte donde dice el hombre y la mujer son iguales ante la ley. La verdad es que el hombre y la mujer pues son una de las posibilidades de identificación de todas las personas. Me parece que tendría que decir todas las personas son iguales ante la ley. Y me parece que esa debe ser entonces la formulación adecuada. A ver, ha sido muy difícil entender el tema de binaridad específicamente en la aplicación electoral, porque lo que hemos tenido es, por ejemplo, en el caso de mujeres trans, donde hemos dicho que se computan del lado de mujeres, donde las mujeres que podrían decirse que no están de acuerdo con ese criterio gritan, porque es así, a veces son gritos. Estás yendo en contra de los derechos de las mujeres, de las verdaderas mujeres, y somos nosotras. Y ese grito, pues me suena discriminatorio, y me recuerda las luchas que se han tenido que hacer por la igualdad, y cómo entre nosotros, incluso entre grupos en situación de desventaja, nos discriminamos. Y dado el sistema binario que existe en la propia Constitución, el tribunal lo que ha hecho es flexibilizarlo en la medida de lo posible. Por ejemplo, en el caso de Quintana Roo que sacamos hace como un mes, me parece que es, bueno, se me hace un mes porque, pero se me hace que fue más, 2 o 3 meses. ¿No? Es que luego sucede que uno está en tantas cosas que, ¿no? Pero bueno, fue hace como 2 o 3 meses. Lo que dijimos fue, la norma local de Quintana Roo, que establece que en el caso de asignación, digamos, de personas trans, estas se asignarán sacándolas del grupo de varones, es decir, del grupo que no se encuentra en situación de desventaja. Y se dejan limpios, por así decirlo, el grupo de mujeres. ¿Esta es la norma adecuada? No, pero es lo que se puede hacer con un criterio en el cual estamos ante personas que se autoidentifican con más de una categoría de identidad de género. Entonces lo que se hace es hacer una interpretación que hace posible hacer funcionar el sistema más allá del sistema binario, más allá de que todas las personas tengan el derecho de identificarse como se quieran identificar, y eso me parece evidente. Yo creo que eso sería lo que puedo decir, pero no sé si el magistrado Fuentes nos puede sumar en esta cuestión. Gracias, querido magistrado de la Mata. Pedí que el magistrado se pronunciara en un primer momento porque, si no me recuerdo, también te tocó el asunto del OPLE de Aguascalientes, sí. En donde se cuestionaba que para la inscripción nada más había 2 casillas, hombre y mujer. Y mi querido amigo nos dio una excelente solución estableciendo binario y no binario, punto. Y con eso se resolvió el tema. Y creo que él ha dado en el clavo, tenemos que resolver el caso a caso. Creo que también tenemos que contar con una perspectiva amplia de la solución, porque cada sentencia del tribunal tiene un efecto, una consecuencia social, jurídica, económica. Y esta temática que usted nos propone va a generar toda una problemática en materia de igualdad. Yo así lo veo. Tan es así que
Por ejemplo, en Estados Unidos, y ya lo traigo a colación fuera del ámbito electoral, ¿se acuerda usted que está ahí en discusión, en debate, si una persona trans puede o no competir con alguna otra mujer en natación, por ejemplo, o un problema muy reciente que hubo cuando una persona trans tuvo una pelea de box con una mujer y quedó en muy malas condiciones la mujer, ¿no? Creo que hasta allá pueden tener estas repercusiones de carácter social, jurídico, sociológico, económico, etcétera, etcétera. Yo iría por el caso a caso y creo que en su momento tenemos que ponderar qué es lo que está en juego, las consecuencias que se pueden llegar a presentar por una resolución que nosotros emitamos y hacia dónde tenemos que apuntar para hacer los equilibrios y cumplir con el principio de igualdad. A eso nada más yo le añadiría al excelente comentario, mi querido amigo de la mano. Muchas gracias por su respuesta. Tomaremos un bloque de 3 preguntas. Muy bien. La primera de ellas es a través del chat por las redes sociales del canal de la Facultad de Derecho, YouTube. Pregunta: ¿de qué manera se les incluye a las personas de género no binario en temas respectivos a la paridad de género en el Instituto Nacional Electoral? También tenemos a una alumna que va a hacer una pregunta y posteriormente escucharemos la pregunta de la persona interesada. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Talía, estudiante de Derecho de primer semestre. La pregunta que yo tengo para los magistrados es la siguiente. En el ámbito jurídico, dentro del Tribunal Electoral, se han emitido jurisprudencias o normas tentativas al incumplimiento de la paridad de género, solo de manera administrativa, o existe otro tipo de norma aplicada para la regulación de la misma. Con permiso. Si quiere formularla. Bueno, antes que nada, me voy a sentar. Este asunto de la falta de elección lleva sin duda a que sus bastante sabios resoluciones no voy a parar. Les permitan orientar en buena medida al legislador. No es la única materia en donde la legislación del año siguiente se integra, como en la fiscal, en la administrativa, un tanto cuanto para moderar, ponderar o revisitar lo que vienen definiendo tribunales, ¿no? Entonces yo veo muy bien que este principialismo sea, y seguramente ha de formar parte de la motivación de piezas legislativas que empiecen a armar el rompecabezas. No sé hasta dónde dejar esto, porque eventualmente los ataría de manos, pero bien me quedo con la fórmula de la inaplicación y otros métodos de control directo o difuso, que siempre les permitirá a ustedes, como agrego, Tribunal de Control de Constitucionalidad, porque lo son, especializados, pero lo son, pues que les permita entonces luego debatir la constitucionalidad de esa norma, ¿no? Ahorita están llenando ese espacio, esos vacíos, y creo que se han hecho para mí razonable ponderación y merecimiento, y esto más allá de algunos conceptos personales, ¿no? Es por ello que no les voy a preguntar sobre el cambio de lema que tuvo recientemente la universidad, no sé si sabe que cambió. Se leía antes por la realización plena del hombre, así nació. Y el tema aquí, más allá del asunto de las nomenclaturas, es que creo mucho en la afirmación de los derechos que se logra con sentencias, que con el propagandismo de que cámbiale, terminar en A, terminar en E, terminar en R, ¿no? Que fue lo que pasó aquí. Y pues lo digo porque fui alumno del doctor Gárate Velarde, a quien le dedico desde aquí un saludo porque está enfermito, pero fue el creador del lema, por concurso, por cierto, hace
ya varias décadas. Procedo entonces a conectarme con el tema del principialismo y preguntarles una cosa y la otra nada más dejándola, como decimos aquí, como la víbora chillando. El tema es que aunque se digan fáciles los 26 años, y por aquí se dijo, no sé si así se quiso decir, evitar que se judicialice el conflicto, creo que se quiso decir otra cosa. Yo voy porque se judicialice el conflicto. Para mí ustedes y cualquier otro tribunal, son un pacificador social. Si no, ahorita Bonilla y yo andaríamos agarrados del chongo y en la calle. Pero estamos ante un tribunal que pacifica la relación y se pronuncia en su última palabra. Entonces, dicho eso, ¿cuál es su postura frente a la reforma electoral? Porque aunque ahorita se habla de una reforma al INE, pues perdón, también los quieren tocar a ustedes, y no me refiero a las personas, me refiero a la institución del tribunal y de los magistrados y la forma en que estos serían designados. Y yo sí creo legítimo que los titulares ahorita del INE y los titulares de este tribunal, nada menos que de control de constitucionalidad, pues defiendan en buen sentido la plaza. Entonces, ahí la pregunta. Y la otra, la vivo ahora chillando, y se los digo porque en mi vida jamás, y he estado del lado de aquel de la barandilla, en el Tribunal Fiscal de la Federación, recibieron una conferencia de estas un caso concreto de un litigio de un contribuyente, pues no es muy apropiado. Aquí estamos hablando de un asunto de lo más público y de mucho interés de muchos ciudadanos de Baja California, que es precisamente el caso de la senaduría del señor Bonilla. No voy a ver hacia atrás lo que pasó, simplemente dejo el comentario. Si el tribunal es principialista y si lo más importante es sostener y ver cómo se respeta el principio constitucional, en este caso el 125 constitucional, que yo creo que a ojos vista de sus propios precedentes está claro que ese señor anuló, aniquiló, extinguió bajo cualquier figura jurídica, y que no está regulado, y aquí acudo a su propio sistema que nos acaban de revelar, no está regulado, así que se te derrumben los ojos en la legislación secundaria el que no se puede estudiar el fondo de este asunto. Y ante esa falta de regulación, como ocurrió en los casos de género, pues bien debiera un tribunal principialista darle paso a la discusión del principio e impedir que las estratagemas de procedencia y de requisitos y firmas y otros casos que ahorita ya están en la sala de Guadalajara con el asunto de la extemporaneidad, cuando lo que se está ahora alegando es un asunto de nulidad de pleno derecho, su naturaleza es de tracto sucesivo, pues dejar dicho aquí en este foro, por las razones académicas que incumben, pero también de interés público, esta necesidad de que el principialismo, que hasta ahorita ha orientado a este tribunal, pudiera también tener este lugar en un caso como este. Entonces, una pregunta y el otro nomás la víbora chillando. Muchísimas gracias por su atención. Si me permiten, a ver, creo que el INE ya ha emitido reglamentación en cuanto al acceso a la carrera administrativa electoral, precisamente regulando el tema de los no binarios. Entonces, en ese aspecto ya está cubierto este tema. Y dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tenemos una política también tendiente hacia la gradualidad, como lo ordena el transitorio correspondiente a la reforma de paridad, y estamos buscando llegar al 50-50. Incluso dentro de las visitas de inspección que genera Vistaduría Judicial, se vigila que se cumpla el tema de paridad y que las distintas ponencias que integran las salas regionales busquen ese acercamiento al 50-50.
pues la víbora chillando sí está ahí. Lo que yo le voy a decir es que el tribunal, a pesar de que en el 17 constitucional se habla de justicia cotidiana, se aleja de tecnicismos y formalismos. Cuando tenemos que resolver el fondo del asunto es lo que privilegiamos. Mucho se ha visto, por ejemplo, en tema de mujeres, en tema de indígenas. El caso que usted refiere fue un caso diferente. Ahí lo que se advirtió fue, si no mal recuerdo, el tema de legitimación para promover. Y pues ese tema creo que sí es un presupuesto procesal que no podíamos pasar por alto. Eso fue lo que consideró la mayoría. Y sí, en efecto, nosotros siempre buscamos el resolver el fondo del asunto. Eso es lo que hacemos en todos y cada uno de los casos. Y pues sí, efectivamente, queremos y sabemos de la importancia del control de la constitucionalidad, aunque sea con el efecto de aplicar una norma al caso concreto. Esa tarea la realizamos de manera fundamental, haciendo a un lado esos formalismos que tanto daño hacen en la justicia. Y yo sí hablé de judicializar el conflicto y evitar que se judicialice. Y mire, ¿por qué lo decía? Tuve alguna experiencia como juez de amparo y a veces los juicios son mal utilizados. Aquella persona que ganó todo un juicio reivindicatorio durante muchos años y que ya está a punto de ejecutar una sentencia y lanzar a quien indebidamente invadió un predio y que se promueve un juicio de amparo como tercero extraño a juicio, obtiene la suspensión y no puede ejecutar una sentencia que le costó 5, 6, 10 años. A eso me refería con evitar la judicialización, el que se malutilicen los juicios para fines retardatarios o con otros fines que no conocemos, que no sean los de efectivamente guardar el orden constitucional. A eso me refería con evitar la judicialización. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo haría algunas cuestiones. Bueno, la verdad es que les voy a contar que en el tema de criterios del colectivo LGBTI+, me parece que hemos, como Sala Superior, ya tenemos una línea muy clara de jurisprudencia. De hecho, estamos trabajando con Roselia Bustillo, una excelente y espectacular colaboradora mía, un libro que espero vea la luz el año que viene. A ver, una de las sentencias, lo que decía el señor magistrado Fuentes, me parece muy importante, porque él decía, el INE ya ha regulado el tema de acciones a favor de las personas, digamos, no binarias. Y lo interesante del tema fue que cuando llevan el caso a Sala Superior, nosotros todavía le dimos una vertiente interesante, porque justo cuando impugnan una convocatoria al OPLE diciendo es que está cerrada para mujeres, nosotros decimos, espera, y eso puede ser discriminatorio. Le decimos dos cosas. Una, por mujeres se entiende no solamente mujeres que normalmente se pueden llamar mujeres cis, sino también mujeres trans. Y segundo, bueno, esta es una acción afirmativa en favor de mujeres, pero, y decimos, el INE tiene facultades también para sacar acciones afirmativas a favor de personas no binarias. Y con eso se legitima acciones posteriores por parte del INE, y creo que eso es bastante interesante. Ahora, el tribunal, me parece que bueno, trabajar el tema de género y jurisprudencia es enorme. La jurisprudencia que ha sacado el tribunal en los últimos años ha sido vasta y rica. Pero de verdad, me parece que el gran paso en los temas de paridad empieza cuando iniciamos el mandato de la tercera integración del tribunal. No que el anterior no lo haya tenido, pero cuando se consigue la paridad sustantiva es en esta integración. Y la jurisprudencia ha sido especialmente... Y nadie notó, es curioso, porque yo creo que nos enfrascamos tanto en lo de Coahuila, el señor magistrado Fuentes lo decía muy bien, nadie notó lo que le confirmamos al INE. Ahora todos los partidos políticos nacionales van a tener que, al establecer, modificar sus estatutos, declaración de principios y programas de acción para establecer la paridad legislativa. Eso significa que ya no van a poder poner a mujeres
en candidaturas perdedoras. Y van a tener que levantar, por ejemplo, mecanismos de encuesta para establecer cuáles son las candidaturas para ellos ganadoras y otra vez, mitad y mitad. Eso es una sentencia histórica nuevamente, ¿no? Nos perdimos un poco en la discusión de Coahuila y Estado de México, pero esa sentencia por sí misma reconoció que esa, digamos, obligación que el INE le puso a los partidos era válida. Ahora veremos cada partido cómo la cumple y si estuvo o no bien cumplido. Y yo coincido con el señor magistrado Fuentes en torno al tema del vacío judicial y el tema de la judicialización del conflicto. Yo tengo ideas muy claras en torno a la reforma electoral, no muy favorables, lo voy a decir, pero me cuesta mucho trabajo hablar de ella en relación a los temas precisos del Tribunal Electoral, porque no me parece elegante salir a defender, lo voy a decir como se podría leer, el hueso. Y eso sí, no. Con mucho gusto puedo defender a los magistrados electorales locales, puedo defender al INE, puedo defender a los soples, por supuesto, pero en torno al tribunal puedo defender sus competencias, puedo defender, pero otra cosa no. La verdad es que solamente por elegancia, y por eso voy a tratar de no referirme directamente a eso. Agradecemos sus interesantes intervenciones. Ahora continuaremos con la entrega de reconocimientos. Cedo el uso de la voz al maestro Carlos Barbosa. Ya no veo. Si me lo permiten, vamos a hacer entrega del primer reconocimiento. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Facultad de Derecho Tijuana, otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pizaña por su excelente conferencia Paridad en materia electoral en el marco de la cátedra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartida a la comunidad académica y estudiantil durante la Semana de Derecho y en el marco del aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana, este día viernes 4 de noviembre del presente año. Firma nuestra directora, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea. Felicidades. Con el mismo entusiasmo y gusto, en los mismos términos, y si me lo permiten, volver a dar lectura, el reconocimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Baja California y de la Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento al doctor Felipe Alfredo Fuentes Barrera por su excelente conferencia Paridad en materia electoral en el marco de la cátedra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impartida a la comunidad académica y estudiantil durante la Semana de Derecho y en el marco del aniversario de la Facultad de Derecho Tijuana, este día 4 de noviembre del 2022. Muchas gracias.